y que va a servir también para que lo podamos volver a revisar tanto en el laboratorio como en el seminario. Recording in progress. Listo. El día de hoy nos toca revisar el tema de cómo desde el laboratorio abordamos la función pancreática. Y teniendo de fondo pues el diagnóstico de diabetes mellitus, pues que es una de las principales patologías que afecta a nuestra población. Listo. Vamos a reconocer algunos conceptos clásicos sobre el páncreas y la función endocrina que este tiene. Tenemos que, como función endocrina, vamos a tener la liberación de insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Pero también es un órgano exocrino que nos va a ayudar en el control del metabolismo de los hidratos de carbono. Como órgano exocrino, justamente va a trabajar sobre estos carbohidratos complejos. Mencionábamos como páncreas endocrino, tenemos a la insulina, que es una de las principales hormonas que nos va a permitir realizar la captación de glucosa y la formación de glucógeno, inhibiendo a su vez la síntesis de glucosa. Vamos a tener tejidos sensibles a la acción de esta, como es el músculo esquelético, la grasa y el hígado. Otro hormona importante es el glucagón, que actúa principalmente a nivel hepático, donde va a estimular la formación de glucosa y posteriormente la cetogénesis. Y luego tenemos la somatostatina, que va a inhibir, más bien tiene este efecto contrario, a la insulina y al glucagón principalmente. ¿Es la pancreatitis uno de los principales cuadros que ustedes van a poder diagnosticar por emergencia? Clásico, mi paciente llega en posición antálgica, recibiendo un dolor en banda, en cinturón, puede estar asociado a náuseas, pérdida de apetito, puede haber fiebre, entre otros. Y es esta pancreatitis aguda, este proceso inflamatorio agudo debido a la activación precoz de proenzimas, donde la tripsina es la principal involucrada, puede comprometer tanto al tejido propio pancreático como a órganos a instancia, lo que va a condicionar una severidad variable. Tenemos que las etiologías asociadas a la pancreatitis en mayor frecuencia pues se van a asociar a litiasis vesiculares. Luego tenemos en un 30% aproximadamente asociada a la ingestión crónica de alcohol. Hay hallazgos interesantes como por ejemplo asociado a alteraciones metabólicas, como es el caso de la hipertrigliceridemia. Sí, los pacientes pueden andar comúnmente con valores mayores a 1000 miligramos por decilitro y esto supone un riesgo gravísimo de una posible pancreatitis aguda. El paciente también, en pacientes que cursan con hiperparatiroidismo o cuadros de hipercalcemia, también pueden tener este riesgo incrementado de desarrollar pancreatitis, así también los pacientes con insuficiencia renal. Otra condición no despreciable es la asociada al consumo de algunos fármacos. Fármacos tan frecuentes de utilización como es el paracetamol, estrógenos, ácido valproico. Y una de las causas, felizmente la más infrecuente, es la de traumatismo directo. Vamos a ver aquellos accidentes donde hay una contusión, un trauma directo a nivel abdominal, accidentes de tránsito, generalmente, ¿no? Donde el timón es el que va a ocasionar este trauma directo, asociado a cuadros postquirúrgicos o también asociados a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o cuando hay manipulación también a nivel del esfínter de Oddi. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos en el laboratorio? Tenemos a la amilasa. Esa es una enzima clásica, esta molécula que permite fraccionar los carbohidratos complejos en fragmentos. Es propia de páncreas exocrino y si bien es producida por el páncreas, también es producida por glándulas salivales. Acá tenemos la enzima pues, P y la enzima S. Tenemos que, desde el laboratorio, pues vamos a calcularlas de manera total. Es decir, vamos a encontrar elevaciones de la amilasa cuando vamos a ver afectados mucosa intestinal, placenta, hígado, trompa de falopio, glándulas salivares y páncreas. Es decir, tenemos bastantes orígenes. Podemos trabajar en muestras de suero y característicamente en una pancreatitis, se sabe pues, que incrementa rápidamente en las 2 a 3 primeras horas y va a permanecer elevada hasta por 3 a 4 días. Sin embargo,
Si encontramos valores más de 3 veces el valor de referencia, es decir, por ejemplo, mayores a 500 miligramos unidades litro, en las primeras 12 a 24 horas se sabe que existe un 95% de sensibilidad al diagnóstico de pancreatitis. Pero ojo, los valores de la amilasa no me van a correlacionar con la gravedad ni con la severidad del proceso. Y también tenemos un 10% de los casos de pancreatitis que no elevan la amilasa, como pueden ser los pacientes con hipertrigliceridemia o con daño pancreático previo. Hay un cuadro que puede cursar con hiperamilasemia, como pueden ser aquellas de origen neoplásico. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el síndrome de Nates, que va caracterizado por un tumor ovárico y directoras de asitis. Y estas condiciones son las que van a condicionar el aumento de la amilasa. Y asociado a la tumoración ovárica, pues uno podría poner a pensar que es más bien un pronóstico maligno. Sin embargo, es interesante porque podría ayudarnos a diferenciar este cuadro que es su vertiente maligno. En el caso de la lipasa, esta es otra herramienta, otro as bajo la manga que tenemos para poder evaluar la función del páncreas exocrino. Esta molécula, esta enzima, se encarga de la digestión de las grasas al catalizar la hidrólisis de los enlaces estéricos de los ácidos grasos y el glicerol de triglicéridos y fosfolípidos. Es producida por el páncreas exocrino, ojo, también a nivel intestinal, estómago y pulmones. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro tanto la amilasa como la lipasa elevada? Con esta voy a poder descartar que el origen de esta elevación sea a nivel salival o ginecológico. En el caso de pancreatitis, si encuentro valores muy por encima de 5 veces el rango de referencia, encontramos un 85% de especificidad para pancreatitis. Luego tenemos otra molécula que es la tripsina. Esta enzima específica del páncreas nos va a ayudar a caracterizar incluso la severidad de la lesión pancreática. Tenemos dos proenzimas, el tripsinógeno 1 y el tripsinógeno 2. Y es el tripsinógeno 2 el que está especialmente relacionado con el páncreas, con, por ejemplo, el 50% de los carcinomas pancreáticos vamos a encontrar incrementado con la pancreatitis aguda, fibrosis quística del páncreas, incluso eso es un marcador patognomónico de la fibrosis quística y traumatismos pancreáticos. Utilizamos muestra de suero y recordamos que en pancreatitis aguda va a aumentar en paralelo con la amilasa, pero logrando un pico no muy elevado, ¿no? De hasta 300 veces el valor. Y eso le confiere, como habíamos mencionado, al ser una enzima específica del páncreas, es muy útil con una sensibilidad muy alta para diagnóstico neonatal de fibrosis quística. Luego vamos a tener que los criterios de Ramsson son criterios clásicos que nos permiten la evaluación del paciente desde el momento que llega a emergencia, así como una evaluación posterior a las 48 horas. ¿Qué es lo que vamos a valorar a la emergencia? Desde la edad, es decir, criterios clínicos, filiación. Luego vamos a ver que van a aparecer criterios ya de laboratorio, que van desde el recuento de leucocitos. Vamos a tener la deshidrogenasa láctica, la glucosa y la AST. Esto es lo mínimo que deberíamos pedir entonces para el ingreso. Para el recuento de leucocitos vamos a pedir entonces un hemograma, ¿no? Ojo que después vamos a tener otro dato que vamos a valorar a las 48 horas, que es el hematocrito. ¿Cuánto ha caído? Es decir, el hematocrito tengo que tener el dato al ingreso. Para eso me va a servir el hemograma. Para el hematocrito y para el recuento de leucocitos. Luego voy a pedir a las 48 horas el BUN, nitrógeno ureico, el calcio sérico, la hipoxemia, que la vamos a valorar con un AGA, marcador de acidosis metabólica, el pH me va a ayudar, y también en el caso de secuestro de fluido. Y estos criterios de Ramsson, lo interesante es que no solamente me ayudan a establecer la severidad, sino también nos acompaña poder predecir la mortalidad asociada a pancreatitis aguda. Nuevamente acá, pues tenemos ya los datos exactos. Tenemos al ingreso leucocitos mayor de 16.000, glucosa mayor de 200, deshidrogenasa láctica mayor de 350
y la TGO mayor de 250. A las 48 horas, el hematocrito, si es que este ha disminuido más del 10%, el boom con un incremento de mayor de 5 miligramos de cilindro, a pesar de que haya soporte hidroelectrolítico, el calcio menor a 8, una presión de oxígeno mayor de 60, un déficit de base mayor de 4 y un secuestro de líquidos más de 6 litros. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar? Menor de 3 criterios, pancreatitis leve; mayor de 3, pancreatitis grave. Y tenemos que de menor de 3 criterios, una mortalidad muy, muy bajita. Sin embargo, si encontramos más de 6 criterios, es decir, sumando tanto al ingreso eh, como a las 48 horas, tenemos un 50% de mortalidad. En cuanto a la pancreatitis crónica, este proceso inflamatorio que me va a indicar que de manera persistente el páncreas está sufriendo un cuadro de injuria que va a condicionar fibrosis y compromiso funcional, afectándose tanto el parénquima como el sistema ductal, que va a llevar a mi páncreas a un cuadro de insuficiencia, donde la secreción de lipasa es un indicador, va a disminuir de forma temprana y más marcada que el resto de enzimas. Entonces, este es un marcador interesante. Y ya casi en estados finales, lo que va a traducir el paciente es que nos va a decir: doctor, veo que mis heces como si se formaran como burbujas de grasa, y esto nos va a indicar la presencia de esteatorrea, que básicamente pues, es un marcador directo de malabsorción. En el caso de las causas que se asocian, 90% se asocia al alcohol. Otra consecuencia es a partir de cuadros de hipertrigliceridemia, de hipercalcemia, cuadros obstructivos crónicos y también alguna lesión de fondo autoinmune. ¿Qué pruebas diagnósticas tengo? Bueno, aquellas que les van a permitir valorar la malabsorción, pero esas son bastante tardías. Miren, cuando ya el 90% de la función exocrina se ha perdido. Podemos trabajar también con enzimas en suero, como la isoamilasa pancreática, la tripsina inmunoreactiva, algunas enzimas en heces como la tripsina, quimotripsina, elastasa, y valorando la acción de estas enzimas, como pruebas complejas como la de pancreolauril, actividad de lipasa, o una que es mucho más clásica, la detección de grasas en heces a través de un coprológico funcional. Entonces, esta podría ser una buena herramienta también para valorar el estado de funcionamiento del páncreas, pensando en una pancreatitis crónica. Y llegamos a casi lo que ahorita toda la conversación del día de hoy es el diagnóstico de diabetes mellitus. Esta enfermedad de la que todos seguramente hemos escuchado, e incluso con la que hemos tenido un contacto cercano, porque de repente alguien de la familia sufre de diabetes, nos pone con especial responsabilidad, ¿no? De conocerla, de saber diagnosticarla, y sobre esta, dependiendo de la especialidad que elijamos, incluso cómo coadyuvar. Las recomendaciones van a ser parten desde el documento que nos da la Asociación Americana de Diabetes. Este documento de Standards of Care in Diabetes es un documento que sacan anualmente, donde más allá de repente hacer cambios en las características del diagnóstico o los temas iniciales de caracterización del propio cuadro, van tratando a partir de puntos de metas terapéuticas. Es decir, cómo que si es que ya disminuyó en cuánto porcentaje de mi hemoglobina glicosilada, cuánto mejora las complicaciones en microvasculatura, ¿no? Entonces, esto es en base a la evidencia de muchas organizaciones que tienen investigación permanente en los casos de diabetes. Entonces, parte de este protocolo es que nos permite estandarizar conceptos. Tenemos ya la definición de cuatro causas generales de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, asociada a esta destrucción autoinmune con una deficiencia absoluta de insulina por afectación de las células B. Tenemos la diabetes tipo 2, que es la pérdida progresiva. Es decir, esta la vamos a encontrar con una presentación en el tiempo, asociado a un cuadro que va por medio con presentación de insulinoresistencia. Luego tenemos la diabetes
mellitus gestacional, que va a aparecer en el segundo o tercer trimestre de la gestación sin diagnóstico previo de diabetes. Y tenemos otros tipos, ya causas específicas, cuyo diagnóstico, y por eso es que el diagnóstico ya no es tan fácil, ¿no? Antes era diabetes tipo 2, tipo 2, y nada más, no. Ahora tenemos incluso otras causas, como pueden las que denominamos diabetes monogénica, que van asociadas a aquellas de aparición temprana en la adultez, diabetes neonatal, la MODY, ¿no? Que tiene por sus siglas en inglés. Tenemos la diabetes asociada a enfermedad de páncreas exocrino, como es la fibrosis quística, y una diabetes por fármacos, que a consecuencia de tratamientos prolongados en trasplantes de órganos, con retrovirales o glucocorticoides. Entonces vemos que el componente diagnóstico y de clasificación ya no es tan ligero y que sí va a suponer una investigación bastante detallada sobre las características de nuestro paciente. Entonces se sabe que tanto en general la diabetes tipo 1 y tipo 2, que son las clásicas, son enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión de la enfermedad puede variar considerablemente. Entonces la clasificación es bastante importante para determinar la terapia, pero en algunos individuos no es clara la clasificación al momento del diagnóstico. Clásico, mi paciente viene con poliuria, polidipsia, polifagia. Se pueden encontrar otras alteraciones como a nivel de microvasculatura, afectación de órganos diana, de repente como a nivel de una retinopatía diabética y a consecuencia de repente de del tema metabólico de fondo, la pérdida de peso. Se sabe, de acuerdo a las revisiones que tanto realiza la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, como la Fundación Juvenil, la Fundación para la Investigación de Diabetes Juvenil, así como la Asociación Europea de Estudio de Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, se reúnen ellos también anualmente y establecen algunas recomendaciones de acuerdo a sus experiencias. Por ejemplo, mencionan que ocasionalmente la diabetes mellitus tipo 2 va a cursar con un cuadro de cetoacidosis diabética, y eso generalmente en pacientes hispanos. Que en el caso de diabetes tipo 1, ellos sí van a ir asociados a la cetoacidosis diabética como debut y con los síntomas clásicos, ¿no? De poliuria, polidipsia. Que la presentación de diabetes tipo 1 es más variable en los adultos y que ese dato es bien alarmante. ¿Por qué? Porque nos indica que la prevalencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, en base a un estudio que se realizó desde el 2000 hasta el 2020, se encontró que está habiendo un incremento anual de 2,3% en el número de pacientes pediátricos y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 2 y se estima que la prevalencia en menores de 20 años se llegue a cuadruplicar en 40 años. O sea, es tremendo el impacto que vamos a tener. Vamos a tener población joven con diagnósticos de diabetes ya con complicaciones crónicas. Y esto va a tener una afectación muy, muy severa en golpeando pues los sistemas de salud públicos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, revisiones que van a nivel mundial en, en todo el mundo entre los años 2017 a 2045. ¿Cómo se estima que se va a dar este cambio? Ya se sabe que se está proyectando un incremento de hasta 165% para el año 2050 y estamos a la mitad del camino. Y a ver, para el 2045 se estima en Norteamérica un incremento del 35%. A ver, en América del Sur y Central un incremento del 62%. O sea, si antes éramos 26 millones de pacientes con diabetes, para el 2045 vamos a ser 42 millones. Eso es tremendo. Y se sabe pues que cada minuto aproximadamente 15 pacientes son diagnosticados de diabetes. Entonces es un tema, todos los que quieran estudiar endocrinología van a tener que subespecializarse en diabetes y sus complicaciones tardías. ¿Qué explica este cuadro también de una permanente hiperglicemia? Se sabe una definición denominada el octeto ominoso, que va de la mano y me va a describir que es una suma de eventos desafortunados, ¿no? Como puede ser el aumento de la producción hepática de glucosa, la disminución de las
captación de glucosa por parte del tejido. Tenemos el aumento de la lipólisis y la alteración de la secreción de insulina por parte de la célula beta pancreática, el aumento de la reabsorción renal de glucosa, la disminución del efecto incretina a nivel del intestino delgado. Este, este efecto, que es básicamente, ¿qué sucede? Que cuando ingerimos glucosa vía oral, se produce un mayor aumento de la secreción de insulina en comparación como si la recibiéramos de vienda venosa, ¿no? Entonces, este efecto va a estar muy alterado en los pacientes tipo 2, donde es menor en estas personas, lo que va a contribuir pues a que no haya una buena regulación de la glucosa. Asimismo, hay aumento de la producción de glucagón por las células alfa y la disfunción de neurotransmisores cerebrales. Entonces vemos que son muchos factores que van a sumar y por lo que el manejo de un paciente con diabetes pues tiene que ser multidisciplinario y en diferentes enfoques. Comenzamos con los factores de riesgo. Para comenzar, el paciente con sobrepeso, ¿no? Si es que tenemos un IMC 25 para esta población, pero las guías recomiendan que para el grupo de asiáticos e hispanos seamos un poquito más rigurosos. Incluso un IMC mayor o igual a 126 ya es un factor de riesgo positivo. Tenemos que a eso considerar también algunos datos de laboratorio, como puede ser la hemoglobina glicosilada, de la que vamos a conversar más adelante, el test de tolerancia a la glucosa en ayunas, valores de el HDL, el colesterol HDL, triglicéridos, eso principalmente como parte del laboratorio. Y ya como parte del antecedente, vamos con la presencia de un familiar con primer grado de diabetes mellitus, diagnóstico de ovario poliquístico, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, sedentarismo y resistencia a la insulina, que la podemos poner en evidencia con la presencia de acanthosis nigricans y obesidad. ¿Qué otros factores de riesgo? Tenemos que para todos los pacientes se recomienda hacer los screenings a partir de los 45 años. Si son normales los resultados, pues podemos diferir los controles cada 3 años. De lo contrario, deberíamos realizar controles anuales. Algo interesante es que la diabetes mellitus en niños y adolescentes pues tienen características únicas. Vamos a tener que va a haber una disminución progresiva más rápida de la función de células beta, por lo que se espera un desarrollo acelerado de complicaciones. Si en un paciente adulto en quien le hacemos diagnóstico de diabetes, imagínense a los 50 años, ya sobre los 70, 80 años esperamos, si es que no ha habido un buen control, podríamos estar esperando estas complicaciones tardías. Sin embargo, imagínense, son solo 20 años, ¿no? Sin embargo, si le hacemos el diagnóstico en un paciente de 10 años, a los 30 ya va a estar presentando complicaciones tardías. Entonces estamos afectando justamente al grupo de la población económicamente activa. Y esto va a suponer un golpe duro para las economías del mundo. Por eso que se está aunando esfuerzos para realizar una detección basada en riesgos, es decir, anticiparnos y buscar a aquellos pacientes desde inicio de la pubertad o mayores de 10 años en los que ya tengan sobrepeso, donde el IMC esté mayor o igual al percentil o que ya estén cursando con obesidad y que tengan uno o más de los factores de riesgos asociados a la diabetes. Y es en ellos que debemos abordarlos de manera agresiva para revertir y evitar pues las complicaciones asociadas a la diabetes. ¿Qué herramientas tenemos desde el laboratorio para realizar este diagnóstico de diabetes? Pues básicamente son tres principalmente. Tenemos la hemoglobina glicosilada con valores mayor o iguales a 6,5%, la glucosa en ayunas, que me indica que mi paciente no ha ingerido nada en las últimas 8 horas, y si encuentro un valor mayor o igual a 126, hago diagnóstico de diabetes. En el test de tolerancia oral a la glucosa, pero el valor a la segunda hora, no el basal ni a la hora ni a la hora y media, a las 2 horas, con valores mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro.
Luego el paciente, ¿qué pasa si estamos en consultorio y si encontramos un paciente que dice que tiene polipsia polifagia? En ese mismo momento yo puedo sacarle una prueba de glucosa que la voy a denominar como glucosa al azar. Y si encuentro esta glucosa al azar mayor o igual a 200 hasta por 2 veces, por 2 metodologías distintas, pues va a estar haciendo diagnóstico de diabetes. De hecho, generalmente se piden pruebas de manera acompañada, ¿no? La recomendación es comenzar siempre con glucosa y luego ya se podría reconfirmar con una glicosilada o un test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, sabiendo los valores con los que yo voy a hacer diagnóstico de diabetes y conociendo también el rango de normalidad, puedo tener esta ventanita que vamos a denominar prediabetes, como aquel estado en que mi glicosilada la voy a encontrar entre 5,7 y 6,4, en que la basal la voy a encontrar entre 100 y 125, y en que el test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas voy a encontrar el valor entre 140 y 199. Ojo que la diabetes pues no es un diagnóstico, sino tenemos que ver como una entidad, un estado donde existe un mayor riesgo de desarrollar diabetes y de desarrollar también enfermedades cardiovasculares, principalmente asociadas con factores modificables, como pueden ser la obesidad, la dislipidemia y, bueno, la hipertensión como una consecuencia o una comorbilidad de fondo muy frecuentemente asociada. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, esta pues, representa entre 5 al 10% de los cuadros de diabetes y va de la mano con este fondo autoinmune de destrucción de las células beta pancreas. Tenemos que tiene que haber un gatillo que generalmente va a ir de la mano con un riesgo medioambiental, la susceptibilidad genética, que va a comenzar a lesionar, va a comenzar a darse la disfuria de las células beta del páncreas. Luego vamos a pasar a tener un estado de insulitis. Hasta este momento ya podríamos estar manifestando características de prediabetes, de repente todavía normoglicémicos, presintomáticos, pero ya pueden estar apareciendo marcadores de autoinmunidad contra las células beta. Posteriormente, ya cuando comenzamos a generar la intolerancia a la glucosa, es decir, comenzamos a presentar síntomas, ya vemos haber afectado los valores de glucosa y algunas otras determinaciones de diagnóstico en laboratorio, pero muy posiblemente mi paciente de repente dice, no, no tengo ningún síntoma asociado. Nuevamente vamos a continuar encontrando los marcadores de autoinmunidad. Y ya es en la etapa 3 cuando comienzan a aparecer los síntomas de esta diabetes tipo 1, cuadros de disglicemia, afectación con resistencia a la insulina, tenemos la afectación de diferentes marcadores. Vamos a poder valorar este estado de autoinmunidad, ya sea desde la autoinmunidad humoral, la disfunción de linfocitos T, así como los anticuerpos de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿a qué se basa esta destrucción de las células beta del páncreas? Tenemos una predisposición genética. Se han encontrado genes ligados al HLA, como puede ser el haplotipo DR3, 4, DR4 y DQ8, por un mayor riesgo para diabetes tipo 1. Vamos a encontrar que factores ambientales, ya sea se han reportado infecciones virales o un daño directo a nivel de células pancreáticas, van a desencadenar esta respuesta inmune eh, que va a destruir pues, las células beta normales o aquellas que pueden haber sufrido este microdaño a consecuencia de factores ambientales. Y acá es que inicia este ataque autoinmune y con la consecuente destrucción de las células beta. ¿Qué autoanticuerpos podemos reconocer? Pues la mayoría de pacientes con un reciente diagnóstico, ya en ellos ya podemos encontrar la circulación de autoanticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos de las células beta. Pueden ser ya sea hacia la insulina, la proinsulina, hacia la glutamato descarboxilasa o hacia la tirosina fosfatasa o IA2. Y son estos tres, el IA, el GABA, el IA2, están presentes como parte del pródromo, es decir, de manera anticipada y son altamente predictivos, ya que nos van a anunciar
la próxima instalación de esta agresión autoinmune que va a conducir, obviamente, pues en un tiempo variable a la presentación clínica del cuadro. En el caso de los anticuerpos antiinsulina, podemos encontrarlos que al momento del debut del cuadro ya están presentes hasta en un 50%. Son de los primeros anticuerpos en aparecer en la etapa 1 durante la insulitis, sobre todo en pacientes pediátricos. Y el antígeno de esos anticuerpos es uno de los pocos específicos de células beta pancreáticas. Entonces vamos a tener que ser un anticuerpo muy, muy específico. En el caso del antiglutamato descarboxilasa o el GABA, también denominado anti-GAT, son anticuerpos bastante específicos contra esta enzima que cataliza la síntesis del GABA y a partir de aquí del ácido glutámico. Tenemos dos formas, la GAT65 y la GAT67, siendo la GAT65 pues la que va a estar principalmente relacionada con la diabetes tipo 1. Al debut, miren, tiene una prevalencia hasta 75% y que va aumentando con la edad. Y en cuanto a la utilidad clínica, es uno de los marcadores más precoces y es uno de los que más demora en desaparecer en el tiempo. Entonces es una herramienta muy, muy útil. En el caso de los IA2 o los ITA512, son anticuerpos específicos contra un fragmento de la tirosina fosfatasa, ¿no? Que es un miembro de las proteínas expresadas en los gránulos de las células beta y también de células neuroendocrinas. En el debut también, miren, tiene valores interesantes, hasta 74%, y se va a encontrar incluso en líneas genealógicas, ¿no? Así es que yo investigo a los familiares de un paciente con diabetes tipo 1, puedo encontrar ya la prevalencia de esto, ¿no? Lo que sustenta el fondo genético de la enfermedad. En el caso de los anticuerpos anti-zinc T8, estos son anticuerpos que van a estar asociados al transportador de zinc. ¿Qué es lo que pasa? El zinc va a pasar desde el citoplasma hasta el interior del gránulo de secreción de insulina. Y su presencia es esencial para el almacenamiento de la insulina y para la secreción de la hormona frente al estímulo de glucosa. Entonces, este transportador va a actuar como antígeno, los cuales son bastante específicos pues, para las células beta pancreáticas y tienen una prevalencia también alta, es casi 75%. Incluso, debido a su prevalencia y a su especificidad, se pueden usar clínicamente solos o en combinación. ¿Cómo ha ido la evolución desde el laboratorio de la aprensión y la investigación sobre los diferentes autoanticuerpos? Tenemos que los ICA son los primeros que aparecieron, luego tenemos los GAT, tenemos los IA2 y finalmente, miren, sobre ya los 2000, a este autoanticuerpo del zinc. Acá otros marcadores que también les pueden ser de utilidad y sus funciones agregadas como para que los revisen. Y básicamente trabajar con los autoanticuerpos, estos son los principales, me van a permitir no solamente hacer el diagnóstico de este fondo autoinmune y descartar del origen idiopático del mismo, sino también poder predecir, ¿no? Desde el debut, desde la presentación como la progresión. Asimismo, me va a terminar de complementar la explicación patofisiológica, es decir, si esto es asociado a un cuadro de insulitis o es un cuadro de autoinmunidad general. Los pacientes con diabetes tipo 1, entonces, se sabe que al tener este fondo inmune que va a asociar la presencia de genes predisponentes, una regulación inmune alterada, así como factores medioambientales, puede acompañarse y los hace más propensos a que no solamente puedan cursar con una diabetes tipo 1, sino en ellos también deberíamos obligarnos a investigar otros cuadros autoinmunes como puede ser una tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, enfermedad celíaca, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia gravis y anemia perniciosa. Y generalmente todos ellos van a coexistir, podemos encontrarlos como comorbilidad. Desde el laboratorio, que puede utilizar la glucosa a la cabeza, ¿no? Podemos trabajar la glucosa ya sea en suero, en plasma o en sangre total. En sangre total, aquella que trabajamos, por ejemplo, con el glucómetro. ¿Quién no ha visto un glucómetro? Si no lo han visto, lo vamos a ver ahora en la práctica de diabetes esta semana o la próxima semana para las que hemos tenido que hacerlo virtual.
Y tenemos dos métodos. Tenemos la glucosa oxidasa y la glucosa hexokinasa. La limitación de la glucosa oxidasa es que solamente me permite una cuantificación alrededor de 500 miligramos por decilitro. Y como ustedes podrán saber, tenemos cuadros en complicaciones diabéticas donde los valores van a encontrarse incluso por encima de los 800. Entonces necesitamos metodologías mucho más robustas, como en este caso vendría a ser la glucosa hexokinasa, que nos permite una cuantificación mayor. Tenemos qué contenedores vamos a utilizar para la toma de muestra. Utilizamos nuestro tubito para colectar suero. En este caso, cuando utilizo anticoagulantes, voy a trabajar en plasma. Puede ser ya sea con heparina o con fluoruro de sodio. El caso de la heparina es interesante porque para estos tubitos, para estos de acá, para los tubitos de suero, tengo que esperar 30 minutos hasta que se genere la retracción de coágulo y recién después voy a someter a centrifugación. Entonces, si es un paciente que está en emergencia, en esperar que el tubito se prepare y más el procedimiento analítico, vamos a tener casi una hora para realizar reporte de laboratorio. Sin embargo, en el caso de trabajar con heparina, simplemente una vez obtenida la muestra, someto a centrifugación y proceso. Entonces puede que no haya pasado más de 30 minutos y yo podría estar reportando un resultado. Eso en tiempos de emergencia pues supone una gran oportunidad de realizar un tratamiento oportuno. Un dato analítico que no debemos olvidar. ¿Qué pasa si es que y esto es un dato mandatorio en laboratorio? ¿Qué pasa si de repente en piso ustedes quieren ayudar a tomar las muestras para laboratorio? Pero ¿qué sucede si esta muestra no es centrifugada y el suero no es separado de las células, de la sangre coagulada? Cada hora que pase, el valor de glicemia, el contenido de glucosa va a disminuir entre 5 a 7%, es decir, entre 5 a 10 miligramos por decilitro. Y si mi paciente tenía originalmente 130, imagínense, y yo quiero hacer diagnóstico de diabetes, y me olvidé y dejé una hora reposando el tubo, cuando yo lo cuantifique, ¿cuánto voy a encontrar? 120. Le hago diagnóstico de diabetes, ya no, ¿verdad? Y acá estaría dando un resultado incorrecto, que no va a traducir el valor real de mi paciente. Por eso hay que ser incluso muy cuidadosos con los tiempos en los que procesamos las muestras. Nuevamente recordamos que para hacer diagnóstico de diabetes, el valor en ayunos tiene que ser mayor o igual a 126 y para la glucosa al azar mayor o igual a 200. Algunas situaciones en que vamos a encontrar estos valores incrementados, conocido el feocromocitoma, el estrés, la pancreatitis aguda, consumo de drogas, y disminuido asociado al ayuno prolongado, a la mala conservación y un procesamiento tardío, como les estaba comentando. Ahora tenemos otra herramienta, el test de tolerancia a la glucosa. Algunas consideraciones cuando la vayan a solicitar. Debe ser solamente utilizada en pacientes de consulta externa. Nos duele la cabeza en el laboratorio cuando la piden realizar en pacientes hospitalizados. ¿Y cuál es la recomendación acá? Es que el paciente debería estar en el estado más basal posible. Generalmente el paciente hospitalizado pues va a tener un cuadro agudo de fondo, una comorbilidad, una descompensación que no me va a dar las condiciones necesarias. Debemos tener a nuestro paciente en un ayuno de 12 horas y una recomendación es que 3 días previos a la toma de muestras, al procedimiento, hay una ingesta rica en hidratos de carbono, incluso más de 150 gramos al día. El procedimiento consiste en tomar una primera muestra basal, luego vamos a dar una sobrecarga de glucosa con 75 gramos de glucosa oral anhidra en 400 mililitros de agua, que debe tomarse en 5 minutos, y luego vamos a hacer la toma de muestra a las 2 horas. En pacientes embarazadas vamos a utilizar 100 gramos de glucosa y vamos a realizar otra curva. Esto es también una medición que nos va a permitir valorar incluso hasta la tercera hora valores para hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Y en los niños vamos a realizar la infusión haciendo un cálculo en relación al
peso del paciente, es decir, 1,75 gramos de glucosa por kilo del paciente. En el caso de la diabetes gestacional, hacemos este test de O'Sullivan, que básicamente va a estar orientado y lo podemos hacer en cualquier momento del día, no requiere ayuno, y solamente vamos a dar 50 gramos de glucosa. Y la toma de muestras se realiza una hora después. Entonces, este test de O'Sullivan es un test bastante tradicional y generalmente vamos a trabajarlo en algunas realidades. Si la glicemia, oh, si la glucosa en sangre al cabo de 70 minutos de la ingesta de la glucosa es superior, no sé por qué me sale por aquí, es superior a 140 miligramos por decilitro, vamos a considerar este test como positivo. Y es como una fase previa sobre la cual después vamos a realizar el test de tolerancia oral a la glucosa. Comenzamos acá, tenemos que el paciente no come ni bebe en las últimas 12 horas, tomamos esta sobrecarga de glucosa y examinamos la muestra 2 horas después. Tenemos que hay presentaciones comerciales en algunos países y entregan estas bebidas que ya están previamente preparadas, incluso saborizadas. En nuestra realidad, pues básicamente lo que hacemos es agregarle un poquito de limón para que no tenga un sabor tan fuerte y pueda ser mejor tolerada por los pacientes. ¿Y cómo es que vamos a realizar este diagnóstico? Pues sabiendo que mi paciente tiene un pico de hiperglicemia, pero luego un control y se regulariza a las 2 horas, vamos a encontrar valores por debajo de 140. Pasa en un paciente diabético, le va a costar llegar a ese control y vamos a ver que incluso desde inicios vamos a encontrar valores ya incrementados. Pero ojo que para poder dar pase al test de tolerancia oral a la glucosa, la primera glucosa es como una glucosa basal, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si acá encuentro valores mayores o iguales a 126? ¿Continúo con el procedimiento? Ya no, ¿verdad? Porque ya con este valor estoy haciendo diagnóstico de diabetes. Sin embargo, si encuentro valores por encima de, no sé, 120, así, ya podría continuar y el valor que me va a hacer el diagnóstico es el valor a las 2 horas. En el caso de la hemoglobina glicosilada, tenemos acá que vamos a trabajar con la sangre total, con un tubo de ETA, que es de la tapita morada, con ese mismo que utilizábamos para el hemograma. Es una ventaja de esta prueba, ya que no es necesario que mi paciente esté en ayuno, es decir, lo puedo realizar en cualquier hora del día. ¿Se acuerdan de nuestro paciente que un día en la tarde estaba en consulta con todos los signos y síntomas de diabetes y le sacábamos una glucosa al azar? Y si le encontrábamos más de 200, hacíamos diagnóstico, pero si ahí al mismo momento le hacíamos la glicosilada, podríamos cerrar el diagnóstico. No se altera con factores agudos, existen metodologías estandarizadas. ¿Y qué es lo que me va a traducir la hemoglobina glicosilada? Va a estar de la mano con el tiempo de vida media del glóbulo rojo. Entonces me va a traducir el valor promedio de glucosa de las últimas 6 a 12 semanas previas, siendo el valor de normalidad menor a 5,7. Incluso se entregan algunas cartillas a los pacientes donde pueden estimar cómo están sus rangos de glucosa de acuerdo a los valores de hemoglobina glicosilada. Es decir, si mi paciente, por ejemplo, le encontré un valor de glicosilada en 8%, oh, qué pena, este paciente pues obviamente no está controlando bien sus valores de glucosa en estos últimos 12 semanas, manteniendo valores mayores a 150 miligramos por decilitro aproximadamente. La hemoglobina glicosilada, pues el principio y el fundamento es que la glucosa se va a combinar continuamente y de manera casi irreversible durante toda la vida del eritrocito, los 120 días. Entonces, cualquier condición clínica que acorte la supervivencia de los eritrocitos o que disminuya su vida media, como qué condiciones, ya sea una anemia hemolítica, una anemia ferropénica, hemorragias agudas, transfusión sanguínea, es decir, que cambie esta masa eritrocitaria, puede darme resultados falsamente más bajos de hemoglobina glicosilada. Entonces, siempre por eso es que no se recomienda en contextos hospitalarios, porque es muy posible que mi paciente esté cursando pues con alguna de estas complicaciones. En el caso les mencionaba que la hemoglobina glicosilada es también una
molécula que se utiliza como recomendación terapéutica, ¿no? Se sabe que valores por debajo del 7% está asociada a la reducción de complicaciones microvasculares. Unas interferencias que debemos tomar en consideración es las hemoglobinopatías. Hemoglobinopatías como la presencia de hemoglobina S y hemoglobina C, que no solamente confieren esta inestabilidad a la molécula y al propio Matías, sino que al momento de la determinación mi método no va a sufrir esta interferencia. Es así pues que tenemos que considerar algunos beneficios cuando utilizamos la glucosa y la glicosilada, ¿no? Muchas guías y algunos controles preventivos dicen, uy, no, ya hay que hacerle frente a una glicosilada, pero no, ojo, que la glicosilada es mucho más cara. En el caso de la hiperglicemia aguda, no, nada, o sea, la glicosilada no me va a valorar una hiperglicemia aguda. Sin embargo, tiene una buena estabilidad preanalítica, solamente no requiere ayuno, está muy bien estandarizada, eh, existe poca variabilidad, es decir, también tenemos otros factores que nos podrían ayudar. Me parece que están apareciendo rayitas que no son mías. Creo que alguien está usando el marcador. Esperen un ratito para. No, no, a ver, un ratito. Voy a volver a compartir. Creo que y aquí nos habíamos quedado, ¿no? Sí, donde estábamos valorando la glucosilada en comparación con la glucosa. Perfecto. Otra molécula súper interesante es la fructosamina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos que muchas proteínas distintas a la hemoglobina tienen también este intercambio de glicación enzimática, entonces vamos a tener que se van a formar productos finales de glucosilación avanzada, que pueden tener un desempeño en el desarrollo de complicaciones microvasculares. Es así que entonces la concentración plasmática de estas proteínas, como la glucoalbúmina y proteínas totales glucosiladas, también las podemos utilizar para el control glicémico. Y acá aparece la fructosamina. Es una molécula muy útil en el caso de que, por ejemplo, tengamos pacientes con hemoglobinopatías o gestantes. Hemoglobinopatías, porque ya sabemos que tenemos esta interferencia con la hemoglobina glicosilada. Pero acá la única condición, como va asociado a las proteínas plasmáticas, es que la albúmina sea mayor a 3 gramos por litro. Existe una buena correlación entre los valores de fructosamina y la glicosilada, pero tenemos algunos problemas con la determinación de fructosamina. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias? Cuando hay un recambio de albúmina plasmática, que este recambio es mucho más rápido que el de la hemoglobina, ¿no? Este recambio es de 28 días versus 120 días. Por lo tanto, los valores séricos de fructosamina no me van a reflejar los 120 días, sino es un periodo mucho más corto, solamente 1 o 2 semanas. Asimismo, los valores de fructosamina tenemos que ajustarlos si es que la concentración plasmática de albúmina está alterada. Entonces, en líneas generales, si bien sabemos que la glicosilada es la preferida para hacer el diagnóstico de diabetes, sin embargo, las guías sí recomiendan que en aquellos casos en los que el resultado de glicosilada puede estar falsamente modificado por alguna patología como las que ya hemos mencionado, debemos utilizar a la fructosamina. ¿Qué factores pues van a modificar la glicosilada? Aquellos que aumentan el recambio de glóbulos rojos y aquellos también que pueden tener, donde podemos tener asociados enfermedades renal crónicas, así como una hemoglobina alterada.
Otra molécula importante es el péptido C. La insulina, que se va a producir a nivel de las células beta del páncreas a partir de un proceso enzimático, donde se inicia con la proinsulina, que esta, al ser fragmentada, da lugar a la insulina y al péptido C. Entonces se produce en cantidad equimolar a la insulina. En- y de acá podemos deducir pues, que el péptido C se usa en lugar de la insulina para valorar la función beta del páncreas, es decir, para valorar la capacidad de secreción de la insulina y por dos razones fundamentales. Uno, el proceso del péptido C no está sujeta a la extracción hepática, por lo que refleja mejor la secreción portal de insulina. Asimismo, en aquellos pacientes que son tratados con insulina exógena, no voy a poder valorar cuánto de secreción endógena tiene, porque en el laboratorio pues no las puedo diferenciar, pero sí lo podría hacer si es que valoro solamente el péptido C, que ya sabemos que es en valores similares a la insulina endógena. La información que nos va a dar el péptido C es de carácter inmediato, así como una fotografía, y debemos interpretarlo tomando en cuenta más como una información cualitativa que cuantitativa. Es decir, hay, o sea, tu páncreas produce o no produce insulina. Y tenemos que conocer también que la expresión del péptido C es fundamentalmente renal. Por eso que en pacientes con insuficiencia renal, este valor lo tenemos que interpretar con precaución. Ahora bien, algo que también supone un especial abordaje desde el laboratorio son las complicaciones en los casos de diabetes. Sabiendo que estos cuadros pues son inminentes, generalmente vamos a tener los pacientes que van a llegar a emergencia debutando con alguna de estas complicaciones porque no han llegado a un diagnóstico antes, o aquellos pacientes ya diagnosticados que no realizan un buen manejo o control de su enfermedad, podemos encontrar esta situación. Importante también tomar en conocimiento que cada 6 segundos un paciente está falleciendo con complicaciones relacionadas a su diabetes, ¿no? Porque se incrementa significativamente el riesgo de cardiopatías, de ictus, de retinopatías, pacientes en diálisis y pacientes con pie diabético. Dentro de las causas de mortalidad por el 2021, teníamos que, miren, en esta época fue la época de COVID, ¿no? Sin embargo, la diabetes no estaba totalmente desplazada. Vemos que representaba 1,6 millones. Recordamos cómo es que se va a dar estas principales alteraciones, ¿no? Desde déficit de insulina y exceso de hormonas catabólicas. Entonces vamos a tener que se desarrollan estos cuadros en base a una cetoacidosis. Pensando en una cetoacidosis diabética, vamos a estar desde un cuadro de cetonemia, acidemia, hiperglicemia combinados y que vamos a tener manifestaciones clínicas variadas. Tenemos que se pueden superponer estos dos estados de una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar, donde en uno va a ser caracterizado por la ausencia absoluta de insulina y en el otro caso una ausencia relativa. Es por eso que, por ejemplo, el estado hiperosmolar más se va a asociar con una diabetes mellitus tipo 2 y una cetoacidosis básicamente con una diabetes tipo 1, ¿no? Vamos a tener este estado de hiperglicemia severo con glucosuria que va a afectar el tema de hidratación, una afectación renal y por el otro lado vamos a tener la activación de la cetogénesis, ¿no? Con la presencia de cetoacidosis y de epidemia. Desde el laboratorio, ¿cómo es que vamos a tener estas modificaciones, estos valores, qué hallazgos vamos a tener? Pues básicamente, por ejemplo, ¿qué herramientas vamos a utilizar desde el laboratorio? Tenemos el pH. ¿Qué pedimos para obtener el pH? Un análisis de gases arteriales, mínimo, ¿no? Y acá ya podemos estimar que en el caso de cetoacidosis los valores van a estar por debajo de 7,3. Sí o sí, por debajo de 7,3. Y en el caso del estado hiperosmolar, más bien por encima. Esa es una primera diferencia que rápidamente nos va a permitir orientar. Luego en el caso de la
los valores de el bicarbonato sérico. Tenemos valores por debajo de 18 en el caso de cetoacidosis y en el caso de el estado hiperosmolar por encima, ¿no? Las cetonas, sí, las cetonas séricas y urinarias presentes en el estado de cetoacidosis, sin embargo, en el estado hiperosmolar no necesariamente. La osmolaridad severamente afectada, mayor de 320, e incluso el estado mental es prácticamente más evidente su afectación en el estado hiperosmolar, que casi siempre llegan soporosos o incluso en coma. Ya cuando encontramos un cetoacidótico con esta alteración a nivel neurológico es porque nos encontramos en un cuadro muy, muy severo donde los valores eh, de laboratorio, desde el pH, el bicarbonato, pues van a mostrar esta afectación. Y en el caso de la glucosa, pues los valores que vamos a encontrar en una cetoacidosis son moderados, si bien de todas maneras por encima de 250, creería que no van a sobrepasar los 600 miligramos por decilitro. Y en el estado hiperosmolar sí son francamente elevados. Acá podemos llegar a encontrar valores incluso por encima de 1000. Otra determinación importante y que miren, de la que estamos hablando acá, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos en orina es fácil, ¿no? Los sacamos con un examen completo de orina porque sabemos que tenemos esa molécula ahí reportada. Pero los cuerpos cetónicos a nivel sérico son otra determinación importante que deberían estar disponibles pues, en todas las emergencias, ¿no? La síntesis de estos compuestos se va a realizar a partir de las mitocondrias del hepatocito, donde a partir de la acetil-CoA se va a formar primero ¿qué cosa? El acetoacetato. Y luego de este tenemos una siguiente metabolización hacia beta-hidroxibutirato y en menor porcentaje hacia acetona. La principal vía catabólica de los acetatos activos producidas por la beta-oxidación de los ácidos grasos es a partir del ciclo de Krebs. Uy, ocurrencia de bioquímica. La imposibilidad de oxidar estos acetoacetatos en este ciclo de Krebs va a producir que se acumulen. Se acumulen y se deriva su formación hacia cuerpos cetónicos. Y el incremento del acetoacetato, beta-hidroxibutirato, son estos principalmente los que van a causar la acidosis metabólica. En el caso de las recomendaciones que nos da el ADA, es que la determinación de los cuerpos cetónicos sí o sí debe formar parte del control, miren, del control, ni siquiera donde está ya complicado, no, del control de mi paciente con diabetes mellitus tipo 1. Es decir, nos tenemos que anticipar, porque ya sabemos que una de las principales complicaciones de ello es la cetoacidosis diabética. En embarazadas con diabetes persistente y en diabetes mellitus gestacional. No podemos esperar que una paciente gestante nos llegue a presentar esta complicación aguda. En el caso de los cuerpos cetónicos, en todos los pacientes con un cuadro de descompensación aguda de diabetes, siempre y cuando pues, tengamos una hiperglicemia persistente más allá de 300 y en todo paciente con síntomas consistentes de cetoacidosis, como pueden ser náuseas, vómitos o dolor abdominal. Tenemos que el equilibrio entre el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato se va a ir desplazando hacia el beta-hidroxibutirato en los casos de hipoxia, ayuno prolongado y desórdenes metabólicos como puede ser la cetoacidosis diabética y la cetoacidosis alcohólica. Entonces tenemos que esta relación entre beta-hidroxibutirato, si bien era igual, se va a desplazar incluso a 6:1. Otro dato importante también que valorar es el hallazgo de glucosuria. Esto me va a suponer que se ha superado nuestro umbral renal de glucosa, que ya sabemos del módulo 1 es de 180 miligramos por decilitro. Y es aquí donde se va a superar esta capacidad filtrada en la capacidad de reabsorción, encontrándonos ya en una fase de transporte máximo y excreción de glucosa a nivel del oído. Estos dos estados, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar, son como que dos extremos en paralelo. Si tomamos como referencia el pH, a nivel de la cetoacidosis, pues vamos a encontrar los valores más bajos. Y en el caso del estado hiperosmolar, pues valores más altos.
Pero en el caso de glucosa, valores muy, muy por encima de los que se podrían encontrar en el caso de una cetoacidosis. Listo. Acá les dejo algunas referencias bibliográficas, sobre todo de LADA, unas revisiones interesantes de algunos artículos, que sí estaría bueno que revisen. Hay un artículo que hemos incluido en la guía del laboratorio, revísenlo, porque tiene una explicación bien detallada de la fisiopatología del estado heterosmolar y es bien interesante porque es un cuadro casi extremo en un paciente adulto mayor. Y ya está, también acá algunos flujogramas diagnósticos para el momento de revisar las pruebas de laboratorio. Listo.